Muy bienvenidos a a nuestro nuevo seminario, nuestro evento de comercio exterior mensual. En este caso, para hablar de temas álgidos, como es el caso de la cuenta corriente única de comercio exterior, capacidad económico-financiera. Antes que nada, bueno, quería comentarles que hemos recibido una propuesta de la empresa Celsa, Servicio de Logística para uso de zona franca. Así que todos los socios de Cámara Española van a tener un descuento de parte de la empresa para aquellas empresas que quieran hacer uso de zona franca, depósito fiscal y depósito nacional también. Cualquier consulta, duda, pregunta, lo van a ver que vamos a publicarlo próximamente. Y bueno, nos pueden hacer llegar tanto a Sergio como a mí las consultas para aquellas empresas que quieran utilizar estos servicios de, repito, de zona franca, de depósito en zona franca La Plata, en depósito fiscal y en depósito nacional. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy, anunciándoles que en noviembre vamos a tener a la representante, a la directora de la delegación de la Unión Europea en Argentina para hablarnos de una normativa que va a comenzar a regir el año que viene relacionada con el tema de deforestación y que va a impactar claramente en productos que se exporten desde distintos países hacia la Unión Europea. Y en este caso es un tema que está teniendo mucha trascendencia. Lo estamos viendo en países como Brasil, como Colombia, donde ya están capacitando a las empresas exportadoras hacia la Unión Europea de determinados tipos de productos sobre esta nueva norma que va a exigir la Unión Europea. Norma que, como dije, va a entrar a regir el año próximo, pero que hay que prepararse con anticipación justamente para poder certificar bajo esa norma. Esto va a ser en noviembre. Vamos a lo de hoy. Cuenta corriente única de comercio exterior, capacidad económica financiera. Tenemos a una experta. Tenemos el placer de contar con Janina Lojo, que es una consultora, es directora justamente de la consultora Lojo, experto en comercio exterior y finanzas. Janina es licenciada en comercio internacional de UADE y magíster en finanzas de empresa y también, bueno, asesora de cámaras y de empresas industriales con amplia y vasta experiencia. Varios de ustedes habrán leído notas de consultas en diferentes periódicos expertos en economía, donde la han consultado sobre este tema de la cuenta corriente única y el CEF. Y en este caso, bueno, un tema álgido, un tema tan importante relacionado justamente con el tema de importaciones y la hemos convocado. Así que, bueno, para nosotros es un gran honor, un gran gusto, Janina, compartir hoy este espacio con nuestros socios. Y bueno, te damos la palabra y muchísimas gracias por tu participación. Las preguntas, como siempre, a través del chat y a través del WhatsApp de la Cámara las recibimos tanto Sergio como yo. Gracias, Janina. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por permitirme participar, por invitarme y por darme la posibilidad de charlar sobre este tema que hoy día se ha convertido en una de las mayores dificultades para todas las empresas, más que lo que es obtener la aprobación de una CIRA, porque en sí hoy la aprobación de la CIRA o en su defecto de una CIRASE no es un problema tan grande como es lograr hacer un pago al exterior, aunque la capacidad económica financiera nos limita en las posibilidades de acceder a las solicitudes tanto de CIRA como de CIRASE. La idea de hoy es ir conversando sobre estos temas. Vamos a arrancar hablando sobre la cuenta corriente única de comercio exterior, cómo validar una operación, qué errores se presentan, cómo podemos evitarlos, y vamos a hablar del famoso error 46 o 47, y luego vamos a hablar sobre la capacidad económica financiera, qué es en sí, qué situaciones se presentan, qué se debe tomar en cuenta a la hora de calcular el cupo disponible, qué podemos hacer cuando se nos presenta el error F24 o CEF de $1 y cuáles son algunas de las posibilidades que tenemos acercándonos hacia una agencia para incrementar nuestra capacidad económica financiera presentando determinadas regulaciones, determinada documentación.
Con respecto a la cuenta corriente única de comercio exterior, si no la conocen todavía, la van a conocer, la van a tener que ir incorporando. Esta se da de alta en la página de la AFIP, es un servicio que ustedes lo buscan como cuenta corriente única de comercio exterior, ordenantes, lo adhieren, y cuando ingresan van a ver que hay dos posibilidades, la de generar una solicitud y la de hacer consultas. Vamos a primero ver lo que sería generar una solicitud, es decir, llega mi fecha de acceso al mercado, fui primero, consulté en el MOA Reingeniería, me fijé mi fecha y mi plazo definitivo y me dice que hoy, por ejemplo, 18 de octubre, puedo acceder al mercado para pagar ese despacho que yo tenía pendiente. Entonces voy a la cuenta corriente única de comercio exterior, ordenantes, y genero una solicitud. Hago ingresar en la solicitud y voy a abrir la siguiente pantalla. En esta pantalla, una de las cosas que tengo que prestar atención es que el quit ordenante y la denominación coincidan con la del despacho, la de la CIRA, la de la CIRASE, la del ZFI. ¿Por qué? Porque esta es un aplicativo que funciona dentro de la FIP. Y muchas veces cuando hacemos la consulta por una empresa nos olvidamos de hacer la delegación previa. Entonces cuando entramos en el afán de cargar la solicitud, no chequeamos estos datos y vamos a tener un error que es involuntario y que se soluciona yendo al quit de la empresa que realmente está nominada en la CIRA, en el despacho, entrando con su clave fiscal y delegándole el servicio a quien vaya a hacer la consulta. Acá lo que también es muy importante es saber qué vamos a pagar. ¿Vamos a ir a pagar con una CIRMI, con una CIRA? ¿Vamos a pagar una CIRASE? ¿Vamos a pagar un despacho? Si yo voy a pagar una mercadería que ya tiene una destinación de importación, es decir, un despacho, no voy a seleccionar CIRMI o CIRA, sino que voy a marcar despacho y voy a cargar el número de despacho. Caso contrario, voy a tener un error en la validación. Si yo voy a poder pagar con una CIRA, en los pocos casos en los que todavía se puede pagar con una CIRA, voy a seleccionar CIRA y voy a poner la opción de CIRA. En la CIRASE tengo que poner el número de CIRASE, y si voy a pagar con un ZFI o con una destinación de courier, si tengo la suerte todavía de poder pagar algún courier, voy a elegir la opción que dice despacho y ahí voy a cargar el ZFI o la solicitud particular. También ahí tenemos que indicar si el giro lo estamos haciendo es propio o es giro de divisas por terceros, y también vamos a tener que indicar en la solicitud si nos vamos a amparar en el punto 1.4 de la comunicación 7622. ¿Cuál es el punto 1.4? El famoso cupo de los $50.000 pago para poder pagar anticipado, visto o diferido sin haber llegado a la fecha del MOA. Luego voy a tener que seleccionar, dice operación, selecciono un ítem. ¿Qué ítem tengo que elegir? El código concepto por el que voy a pagar. Esto es un pago anticipado, voy por un B05, es un pago vista, B07, voy por un pago diferido, B06. Luego tengo que seleccionar la moneda. Y acá, importante, tengan en cuenta que abajo van a ver el monto equivalente en pesos y el monto equivalente en dólares. Entonces, si ustedes van a hacer la CIRA o el despacho, está nominado en dólares, seleccionan dólares, ponen el monto en moneda original y ponen el tipo de cambio. Yo siempre recomiendo el mayorista del día. Esta consulta no es vinculante, o sea que el tipo de cambio no les va a condicionar la operación, pero si por ejemplo ustedes pidieron su CIRA y su despacho está nominado en yuanes, van a tener que poner el tipo de cambio en yuanes. Más o menos está en 48 pesos en relación con el peso. ¿Para qué? Para que el sistema haga la cuenta y muestre el monto equivalente en pesos y el monto equivalente en dólares. Lo mismo si lo hacen en euros. Tengan en cuenta, van a tener que buscar el tipo de cambio entre peso y euro. Importante, la semana pasada estuvimos observando que hubo días que por más que ustedes pusieran el tipo de cambio, en el caso de yuanes, por ejemplo, pusieran los 48,72, 48,92 que operaban ese día, salió una inconsistencia vinculada con la moneda, pero fue un día particular que hasta el sistema Malvina presentó errores en lo que eran las destinaciones que no se estaban haciendo en moneda dólar, ¿sí? Ustedes van a hacer la consulta y les va a decir o les va a responder si tienen o no inconsistencias. Si la respuesta dice sin inconsistencias, entonces ustedes podrían ir al banco, presentar la documentación para continuar con el proceso del pago. ¿Esto significa que el pago va a salir? No. Recuerden que hay distintos pasos. Ustedes van a presentar la documentación y el pago, la documentación se revisa.
y el banco tiene la potestad de objetar el giro por documentación. Después, el pago, ¿sí? Va a salir si, por ejemplo, es en zona franca. No necesariamente, ¿por qué? Porque solamente cuando se hace la consulta online con el Banco Central, se valida si hay cupo o no cupo disponible, y ahí puede ser que la operación sea rechazada. La consulta online con el Banco Central se mantiene siempre para todas las operaciones, y sean de CIRA, sean de CIMI o sean de, por ejemplo, una zona franca. Entonces puede ser que en la consulta online les salga un cartel amarillo porque tienen algún problema, o les salga un cartel rojo porque hicieron una operación en el mercado financiero y les inhabilita el acceso al mercado. Y eso no sale en la cuenta corriente única de comercio exterior. Eso se va a ver a posteriori. Ustedes pueden consultar sus validaciones y pueden consultar las validaciones que estuvieron haciendo las entidades financieras. ¿Cómo? Volviendo a la página inicial, en consultar, van a poder ingresar y van a poder ver todas las consultas que el banco ha hecho en su nombre. Y acá les pido que presten atención. Chequen el día que el banco en realidad les va a hacer el pago, les confirma que va a hacer el pago. ¿Por qué? Porque el banco va a hacer la validación en la cuenta corriente única de comercio exterior el día que va a cerrar cambio. Porque una vez que se valida, ¿sí?, en la cuenta corriente única de comercio exterior del banco, en la de las entidades financieras, no en la nuestra, en la de las entidades financieras, la operación se valida, tiene que pasar a consulta con el Banco Central y se registra, se hace el cierre de cambio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos detectado en algunos casos? Que el banco ha hecho la validación, el CUSE se cayó, no se dieron, o sea, no registraron que estaba aprobada, y volvieron a pedir la validación y sale una inconsistencia. Si esto se detecta en el mismo día, el banco anula la operación de manera manual, ¿sí?, y puede volver a pedir la validación. Si se detecta el siguiente día, ya el banco tiene que pedir mediante un trámite que se haga la anulación de esa validación que se hizo, y eso demora toda la gestión de cambio. Así que traten de ir llevando un control no solo de lo que es la parte bancaria, sino también de ir chequeando en el CUSE cómo el banco va validando sus operaciones. Hay muchos errores que se presentan desde que el monto solicitado supera el valor consignado en la CIRA. Acá tenemos dos posibilidades. Una, ustedes están queriendo pagar un Incoterm superior a FOB, y recuerden que hay una parametrización que se hizo en el sistema que establece que los gastos conexos no pueden superar el 15% del valor FOB. En esos casos van a tener que tomar ustedes la decisión de cómo quieren continuar la operación. Recuerden que si afectan, ¿sí?, el despacho y pagan, después esa diferencia no la van a poder cancelar, por lo menos por el momento no hay una solución para eso. Entonces ustedes tendrán que valorar con la relación de su proveedor si deciden cancelar hasta el valor FOB o deciden esperar. También puede suceder este caso que yo les comentaba antes, de que por error el banco no vio que se validó el CUSE, intenta volver a validarlo, y ahí sí les dice el monto solicitado supera el valor. Eso se soluciona anulando la validación anterior, pero es importante detectarlo en el día. Si a ustedes ahí vamos a dos cosas importantes. Una, validen el CUSE antes de presentar la operación en el banco, porque si ustedes validan el CUSE antes de presentar la operación en el banco, este error no les salió, no les debería salir tampoco al banco. Y seguir, el día que tienen calendarizada la operación, seguir de cerca las validaciones que está haciendo el banco. Por ejemplo, la declaración anticipada invocada debe estar en estado salida, ¿sí? Esta muchas veces se presenta en el caso en que la declaración ustedes quieran pagar con una CIRA y obviamente esta no está autorizada, no tiene estado salida completo. Quizás algún ítem tiene estado salida y otro no. El otro error del régimen arancelario no es de importación, reembarco particular. Acá lo que detectamos es que se está haciendo la validación con se está poniendo el número de CIRA y ustedes ya tienen asignado un número de despacho. Entonces tienen que cambiar y marcar la opción despacho y poner el número de despacho. El despacho invocado no autoriza el giro de divisas. Acá se presenta cuando, por error o quizás sin saberlo, la opción que seleccionaron como forma de pago fue sin giro de divisas. Entonces no les va a permitir nunca hacer el giro. Aún no llegó a la fecha definitiva de acceso al mercado libre de cambios para la CIRA vinculada. Ustedes están queriendo hacer la validación antes de llegar a la fecha. Esto es importante.
no consulten antes de llegar a la fecha. Tienen que consultar una vez que llegaron a esa fecha. Y esto también es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es no vayan no vayan a consultar el CUSE antes de haber revisado el MOA. En estos últimos meses hemos visto cómo se han modificado las fechas de acceso al mercado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ustedes pensaban que tenían acceso para el día de hoy, pero cuando consultan temprano en el MOA ven que le han postergado la fecha de acceso y les van a encontrarse con este error. El ordenante de pago no se corresponde con la declaración aduanera. Bueno, acá es lo que yo les mencionaba en un principio. Chequen cuando van a validar de que el quit y la denominación sean la misma que figura en el despacho en la CIRA. Y después tenemos los famosos errores 46 y 47. En un principio estos errores, tanto el 46 como el 47, aparecían cuando se detectaba que habían pasado más de 30 días de la fecha autorizada para acceso al mercado, el 46 para las destinaciones oficializadas con CIRA, el 47 para las destinaciones oficializadas con CIMI. ¿Qué es lo que vimos en los últimos 10 días? Que este error se está presentando en operaciones que ni siquiera transcurrieron más de 10 días de la fecha de acceso al mercado. La semana pasada he tenido casos de hasta que querían ingresar el mismo día y saltaba el error 46. En ese caso era muy probable que era porque estaba fallando el QC, pero sin embargo el error se sostuvo. ¿Cuál es la solución que conocemos hasta el momento? El único canal que hay para solucionarlo es presentar una multinota a través del CITA y solicitar que se levante este error. Antes de avanzar sobre cómo solucionar este error, quiero hacerles un comentario. No hay un manual de errores del CUSE, no hay un lugar donde uno puede ir a la FIP y chequear, bueno, me da este error, es este problema. Esto lo vamos armando a medida de que nos van acercando consultas de errores que van saltando en el sistema. Esto, nos vamos retroalimentando de lo que va respondiendo el CUSE. Lamentablemente no han puesto a disposición ningún tipo de ningún tipo de manual o guía del usuario donde podamos decir, bueno, si salta el error 18 sabemos que tenemos que corregir esto. Es prueba y error y retroalimentación de lo que vamos viendo en el día a día. Van a tener que solucionar el error 46 y 47, como les dije, con una multinota aduanera. Si nunca lo hicieron, tienen que dar de alta, en la FIP el CITA. Lo mismo que pasa con el CUSE, por favor, cuando van a dar de alta el CITA, si ustedes van a actuar en nombre de una empresa, fíjense de que la empresa les haga la delegación de manera adecuada, porque muchas veces la consulta dice, no puedo entrar al CITA, no me deja, y es que está mal hecha la delegación del servicio. Una vez que ingresan al CITA, dos cosas tienen que tener presentes. Primero, que el subtrámite que tienen que generar es el 142. Van a hacer una presentación ante un departamento que es el de programación y normas, y después, para poder continuar avanzando, van a tener que buscar en datos de referencia el número de quit, y el número de referencia cargar el número de quit del importador, y le van a dar a agregar. Entonces, lo siguiente que van a ver es que les aparece, como observan acá, dos datos, el subtrámite y el número de quit de la empresa. Debajo hay un cuadro que es para escribir. Ahí tienen que ser lo más, yo diría, tienen que escribir como un telegrama, creo que es la manera más gráfica de ponerlo, y decir, por favor, solucionar error 46, error 47 para la destinación, y ponen el número de destinación, que se oficializó utilizando el número de CIRA o CIMI, tal. Listo, no escriban más nada, no pongan nada en relación a la fecha, solamente eso. Una vez que completaron esa información, van a volver a la parte superior, al botón este que dice finalizar carga, van a hacer clic en finalizar carga y van a ver que estos dos logos que aparecen en naranja se vuelven tildes verdes. Y el botón grisado que está abajo, que dice siguiente, se habilita y ustedes pueden continuar. En la siguiente pantalla van a validar la información que escribieron y van a poder adjuntar, que eso es muy importante, adjuntar la pantalla del CUSE, donde se visualiza el número de destinación y el error, la inconsistencia 46 y 47. Obviamente que acá ustedes me van a preguntar, antes de seguir con lo que es capacidad económica y financiera, sobre cuánto tiempo tardamos en visualizar la solución del problema. No tenemos plazo. ¿Le han solucionado a alguien el error 46 y 47? Sí, hay casos en donde se han solucionado. ¿Cómo puedo saber si mi trámite está avanzando?
dentro del CITA, van a consulta de trámites. Y ahí van a ir a ver, hay una columna que les permite ir viendo cómo va avanzando el trámite. Puede estar iniciado, recibido, aceptado y rechazado. Lo más importante de esto, y que quiero remarcar, es que, contrario a lo que pensábamos, que este trámite solamente trabajaba dentro del ámbito de la AFIP, esto va a Secretaría de Comercio, y es de Secretaría de Comercio quien depende que se levante el error. Entonces, el trámite va a viajar desde la desde la AFIP hasta la Secretaría de Comercio, y hasta tanto la Secretaría de Comercio no del OK, no va a pasar a estado aceptada. ¿Me va a llegar un CIGNEA para avisarme que se solucionó el problema? La mayoría de los casos que se lo han solucionado no les llegó ningún CIGNEA y se dieron cuenta que se les solucionó el inconveniente intentando todos los días validar en el CUSE. Así que el ejercicio para los que tienen este error, lamentablemente, más allá de entrar y revisar en el CITA, que si dice aceptado significa que el error se ha solucionado, es entrar al CUSE y validar. ¿Qué pasa si me ponen rechazado? Vuélvanlo a presentar. ¿En qué casos detectamos que se estaba rechazando muchas veces este trámite? En aquellos casos en donde se escribían cuestiones vinculadas con fechas, ahí en general el trámite era rechazado. No sé, no les sé decir por qué, parece que poner la palabra fecha en el texto era como motivo de rechazo, y muchas veces se rechazaban cuando la CIRA estaba en lugar de estado cancelada en estado anulada. ¿Por qué? Porque alguno de los subítems o alguno de los ítems no se había afectado total o se había hecho una afectación parcial, y por ende, ¿con qué nos encontrábamos? Con que al llegar al vencimiento de la CIRA, estos se anulan por sistema, y la CIRA parecía en estado anulada. En esos casos, vuélvanlo a presentar, vuelvan a insistir, no tenemos otro canal de reclamo por el momento. Nos vamos ahora entonces al tema de la capacidad económica financiera, porque yo sé que ese es otro tema que preocupa mucho, por lo menos desde los últimos 2 meses, porque esto, si bien la capacidad económica financiera se introdujo hace un año cuando se estableció el sistema CIRA y se estableció que iba a ser parte del control previo para la oficialización, desde agosto esta parte se volvió un terrible dolor de cabeza. Si yo les leyera la definición de capacidad económica financiera, realmente no nos dice nada, ¿sí? Lo que sabemos es que si vamos a recurrir a la norma técnica de la FIP sobre cómo se calcula, tampoco vamos a llegar al número que nos muestra en pantalla el sistema. Ustedes pueden conocer y ya deben saber, por eso no lo incluí, si ustedes van al sistema registral, trámites, capacidad económica financiera, y conocen su número de capacidad económica financiera y pueden ver el histórico. ¿En qué situaciones se pueden encontrar? Bueno, pueden ser que el contribuyente no esté alcanzado por el universo CEF, no es una situación que suele presentarse mucho en importadores, pero en ese caso no tendrían ningún limitante para oficializar CIRAs. Tener un CEF determinado, estar en proceso de calificación, que ahí no pueden oficializar nada porque no tienen un CEF determinado, no están en la situación anterior, entonces están bloqueados, o tener un CEF igual a 1 peso. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para saber si tengo cupo disponible? Porque el mayor problema que se presentó en los últimos tiempos es que salía el famoso mensaje F24, que significa que yo no tengo un número por ejemplo, tengo una capacidad económica financiera determinada, pero no tengo manera de oficializar, me dicen que no tengo cupo. ¿Qué tengo que contar? ¿O qué es lo que a mí me están contabilizando en lo que es capacidad económica financiera? La capacidad económica financiera está expresada en pesos y es un valor mensual, se recalcula todos los meses, pero para lo que es la afectación de esa capacidad económica me toma el historial. Me va a tomar todas las CIRAs que yo haya oficializado durante este mes y no hayan pasado a estado observada, todas las CIRAs que tenga observada, no importa si son de este mes o si las presenté el mes pasado o el anterior. Mientras estén en estado observada, permanecen observadas y ocupan CEF. Toda CIRA que yo tenga en estado salida, toda CIRA cancelada durante el mes en curso, las CIRAs canceladas durante el mes en curso, o sea, si yo hago un despacho de importación y afecto una CIRA, me va a impactar en el CEF del mes siguiente. Si yo tengo una CIRA cancelada parcialmente, ahí entra el problema. Me ocupa cupo. Y parece ser que ocuparía cupo no por lo que está disponible, lo que está pendiente de cancelar, sino por el total de la CIRA. Y todas las CIRAs que yo tenga sin utilizar, aprobadas o que están pendientes de ser utilizadas. Ya CIMIS no quedan, en su momento las CIMIS ocupaban
capacidad económica financiera, pero ya en este momento no quedan sin oficializar. Una vez que yo sumo todo esto puede estar en diferentes monedas, lo mejor sería pasarlo todo a pesos, tomo mi capacidad económica financiera, le resto la sumatoria de todo esto, y lo que me queda es lo que yo podría en ese mes solicitar en CIRAS y en CIRASES. Entonces, tengamos en cuenta varios factores. Las CIRASES entran en la ecuación, por lo tanto, si yo tengo que pagar bienes y servicios, tengo que tener en cuenta las dos cosas. Las CIRAS canceladas durante el mes recién me van a impactar o me van a liberar CEF al mes siguiente. Y las CIRAS observadas, no importa cuando yo las haya pedido, me van a restar en el cupo de este mes, aunque vengan arrastrándose hace 2 meses pendientes de aprobación. Famoso mensaje, F24 no se puede oficializar. ¿Qué es lo primero que hace todo el mundo? Va, mira, dice, yo tengo un valor CEF asignado, pido reproceso. Tengan en cuenta la solicitud de reproceso, que sería el primer paso, se puede pedir una sola vez al mes, ¿sí? ¿Cuándo me conviene pedirla? Y acá es muy importante. Todos los días 26 se inicia el proceso de reproceso mensual de la capacidad económica financiera. Entonces, ¿puede pasar que yo quiera oficializar una CIRA el 26, el 27 de un mes y me salga un mensaje que no tengo CEF disponible? Sí, porque está en reproceso. Entonces, conviene presentar todos los pedidos antes de esa fecha. Por otro lado, si voy a pedir un reproceso, lo presento tengo que ver cómo juego con ese reproceso, porque si yo lo pido a principio de mes y me queda el mismo valor, yo no puedo recurrir más al reproceso. Y lo único que tengo es la solicitud de disconformidad. Ejemplo, hay importadores que me han comentado de que les sale el mensaje F24 que no tienen CEF suficiente, han hecho la presentación de la declaración jurada mensual del IVA y 48 horas después, esperando que impactara en el sistema, han pedido el reproceso y les ha modificado después de eso la capacidad económica financiera. ¿Cómo puedo liberar CEF? Puedo anular CIRAS, que no voy a utilizar, voy a anular CIRASES, que no voy a utilizar. ¿Me conviene anular una CIRA que tengo parcialmente utilizada? Depende, porque si bien te va a liberar cupo, tengan en cuenta que cuando yo anulo una CIRA o una CIRASE, esto impacta en el CEF en más o menos entre 24 y 48 horas. Puede traerme un problema después para pagar en el banco. De ahí que surge que en los bancos tenían este problema y que se incorporó una columna más dentro de lo que es el MOA que muestra el motivo por el cual se anuló la CIRA. Mi recomendación sería que se fijen de hablar con el banco, porque hay bancos que, por ejemplo, si la CIRA está en estado anulada no la aceptan, y otros bancos que me han comentado que si la CIRA está parcialmente utilizada, como se ve en estado salida, no se ve cancelada, piden que se anule el remanente para poder cursar la operación de pago. Así que conversen con su banco antes de decidir anular una CIRA. ¿Qué pasa si se anula una CIRA de oficio? ¿Qué significa esto? Llegó al plazo de 90 días, ya sea porque 90 días observada o porque no se afectó totalmente y se anuló, recién impacta y me libera CEF el mes siguiente. ¿Qué pasa si uso una CIRA para oficializar en un despacho? Lo mismo, va a impactar liberándome CEF para el mes siguiente. Cuando uno tiene el error este de F24 o CEF1, lo primero que decíamos hasta hace un mes atrás era, por favor, manden un mail a la mesa de ayuda de la FIP a ver qué respuesta le dan, porque estaban dando respuesta. En general, si uno hace la consulta los primeros días del mes, suelen responder. Tengo casos de empresas que han hecho la consulta y han tenido una respuesta. Pero hoy, si ustedes mandaran un mail a la mesa de ayuda, directamente les dicen que vayan a consulta web. Así que vayan a consulta web y escriban pidiéndoles información de por qué les están poniendo, ya sea que no tienen CEF suficiente o que tienen capacidad económica financiera igual a 1. Por ejemplo, acá vemos el caso de una empresa donde capacidad económica financiera 1 tenía en julio y desde agosto le vienen manteniendo la capacidad económica financiera en 1 peso. Si la empresa es exportadora, lo primero que tenemos que hacer cuando nos aparece el CEF1 es a verificar en los incumplimientos por ingreso de divisas.
Porque lo más probable es que la respuesta que venga de la FIP sea, por favor, tiene incumplido revisar su situación ante la FIP. Tenemos casos de muchas empresas que tienen todas sus operaciones regularizadas en tiempo y forma, que han cumplido con los permisos de embarque, incluso han cobrado los reintegros, por lo tanto, hicieron todo como corresponde, pero sin embargo, cuando hacen esta consulta, van a la FIP, pago de devoluciones, incumplimientos, les sale un listado de 10, 15 operaciones que ellos regularizaron en tiempo y forma, como que están incumplidas. Si ustedes son exportadores, ¿sí?, y tienen todo al día, tendrían que ver, como ven acá, que no se registran datos. Si ahí aparece un solo permiso de embarque, entonces ese para la FIP está incumplido. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Contactar al banco con el cual gestionaron el ingreso y liquidación de divisas. Probablemente les pida que llenen una serie de formularios, van a tener que hacer la presentación y el banco va a tener que rectificar la información. ¿Qué pasa si yo pedí ¿Qué es lo que te dice la FIP? Hacé la regularización y después pedí reproceso. Si vos ya pediste el reproceso antes de eso, vas a tener que hacer una solicitud de desconformidad y adjuntar toda la documentación para ver, de demostrarle a la FIP que regularizaste la situación, aunque vos ya la tuvieses regularizada. Otra manera que también pueden ir chequeando cómo está su situación es a través del Banco Central, que funciona a la inversa de lo que nos muestra la FIP. La FIP nos muestra los incumplidos y el Banco Central nos muestra los cumplidos. Por lógica, si ustedes tienen acá todo esto en cero, acá tendrían que ver todos sus permisos de embarque en el mismo periodo de tiempo, todos cumplidos. ¿Sí? ¿Por qué están apareciendo permisos de embarque que fueron efectivamente regularizados en esta página de la FIP? La verdad no lo sabemos. La regularización de 10, 15 operaciones, honestamente, las empresas les está tomando cuando tienen todos los papeles en regla, capaz que 10, 15 días más con todos los feriados, y hasta tanto eso no se soluciona, hasta que ahí no aparezca todo en blanco, la FIP no va a solucionar el inconveniente y van a tener CEF1 o F24. Más allá de eso, ¿sí?, dentro de lo que es el ámbito de la FIP, circularizó a sus agencias un instructivo sobre si una persona se presentase y uno puede ir y buscar hablar con la persona encargada de cada agencia de lo que es capacidad económica financiera. Si una persona se presentara y quisiera modificar su capacidad económica financiera, hay determinadas situaciones en las cuales la FIP puede avalar, ¿sí?, un incremento en esa capacidad económica financiera, obviamente con la documentación que respalde, ¿sí?, esta situación, que puede ser créditos bancarios o líneas de crédito, créditos comerciales en el país o en el exterior, venta de un activo fijo, aportes de socios o accionistas, anticipos de clientes, donaciones, cobros de seguros, títulos, valores, mutuos, sucursal en exterior o una reorganización societaria. Cada uno de estos requiere diferentes documentaciones y también les puede pasar, volviendo para atrás, que la respuesta cuando ustedes hacen a la FIP por consultas web, que les respondan que tienen que presentar a través de una solicitud de disconformidad la factura pro forma por la operación que quieren hacer, para que ellos evalúen si les van a ampliar la capacidad económica financiera para esa operación en particular. Estos son los caminos que hay para seguir para tratar de solucionar el inconveniente de lo que es capacidad económica financiera. Y estos son posibilidades para incrementar la capacidad económica financiera. ¿Qué les puedo decir de la práctica? Por ejemplo, empresas que incrementaron su facturación en el mes de agosto, por ejemplo, un 30 o 40%, cuando presentaron el IVA, ¿sí?, en septiembre, la capacidad económica de octubre, la capacidad económica financiera de octubre, mostró un salto del 30 al 40%. O sea, hubo una relación directa entre el incremento en la facturación que tuvieron con relación al incremento en la capacidad económica financiera. Así que eso es muy importante también porque
cuando uno lee, como yo les dije, la definición de capacidad económica financiera, tiene mucho que ver con todas las declaraciones juradas que uno tiene, que presenta. Originalmente la capacidad económica financiera en valor 1 tenía que ver con cuestiones tributarias. Te faltaba algún tipo de presentación, no habías cumplido con algún tipo de documento, tenías alguna situación de impago. Si ustedes son importadores, netamente importadores, no son exportadores, entonces no van a encontrar incumplimientos. Lo primero que tienen que hacer cuando tienen CEF 1 es ir a hablar con su contador y pedirles que haga una revisión integral para ver que no se haya salteado ninguna declaración jurada, de que todas las declaraciones hayan impactado de manera adecuada. Muchos vieron que el CEF les bajó a 1 después de que se hicieron las presentaciones de la declaración jurada de ganancias, así que también revisar ahí, porque si no, la única opción que les va a quedar es ir a ver si pueden, mediante la presentación de alguna de estas herramientas, lograr un incremento en su capacidad económica financiera. Por favor, revisen el domicilio electrónico fiscal, porque a diferencia de antes que nos aparecía un numerito que nos avisaba que había una comunicación, ahora aparece como una llamadita, pero no te dice que tenés un mensaje, y cuando entras tenés un mensaje. Otra situación que hemos detectado es revisen el SIGNEA, porque los incumplidos por permisos de exportaciones se suelen notificar en el SIGNEA, y ahí he tenido casos de empresas donde han tenido 5 o 6 SIGNEAs en los últimos 3 meses, no los vieron y hasta que de casualidad el contador no sé cómo se dio cuenta que tenía una notificación en el domicilio fiscal, descubrieron de que de los últimos 3, 4 años no tenían regularizada ninguna operación. En este caso era cierto, no habían, desconocían, era una empresa de servicios y desconocían que tenían que hacer el ingreso de divisas, y ahora tenían que solucionar ese inconveniente. Pero por favor presten atención, porque AFIP ahora se maneja todo de manera electrónica, ¿sí? Bueno, si les parece, habilitamos el espacio de preguntas y consultas. Muy bien, no he visto por